Fíjense ustedes que hemos tocado tanto los campos de energía, hemos hablado de las fuerzas fractales, las fuerzas que se hacen arriba en el macrocosmos, las fuerzas que se hacen abajo en el microcosmos, dónde y a qué corresponden. Hemos tratado de hacer un análisis muy somero, realmente muy somero, de qué es el sistema energético del ser humano a través de un campo toroide, muy básico. Hemos hablado de campos electromagnéticos, hemos hablado de la estructura de los chakras, también en una forma básica, en qué consiste cuando hay una disfunción energética de cada chakra. Hemos hablado en cuanto a lo que refieren los elementos y el punto de cada chakra, la inflexión del chakra con respecto al elemento, qué inteligencia se despierta una vez activando cada chakra. Y todo esto como tratando de definir un poquito cada piecita de este mapa, de este puzzle, de este rompecabezas que se llama ser humano. Claro, yo estoy haciendo algo aquí absurdo, porque realmente definir al ser humano es muy complejo, sobre todo porque faltan muchos elementos para redefinirlo, y eso es lo que tenemos que hacer con nuestra vida, con nuestra cotidianidad, haciendo una personalidad. Pero por lo menos tenemos que intentar dar pasitos adelante gradualmente para lograr hacer esta enorme tarea que es construir, hacer, crear al ser humano. Una cosa importante que hemos hablado es que el ser humano no está creado. Atención, se está creando, se está haciendo, está creciendo. ¿Ve? Las fuerzas están concomitantes con nuestra naturaleza y haciendo ese feedback naturaleza, unidad humana, haciendo ese cicle o ese recicle de la información para que el ser humano pueda entender su propia naturaleza, no solamente humana, porque hasta ahora vamos con el aspecto humano que corresponde a las primeras dimensiones. Ahora el ser humano tiene que dar ese siguiente paso, que es la parte divina, que es muy complicada, muy compleja lógicamente, pero que tenemos que hacerlo, indudablemente tenemos que realizarlo. Entonces hemos venido tocando cada aspectico, cada partecita. De pronto nos quedan algunos islotes, nos quedan vacíos, que bueno, vamos tejiendo esa red gradualmente para que podamos entender esta enorme complejidad en qué consiste cada uno. En lo que corresponde hoy, vamos ya a pasar a un último evento que corresponde a Sahasrara. Si ustedes miran, de Sahasrara no hay nada, no sabemos nada. Tocamos Ajna. Dijimos que Ajna es el centro de la síntesis que refiere a la glándula pineal, donde hay la ensoñación, donde recreamos y visionamos el conocimiento y comprimimos ese conocimiento en unidades. Y bueno, todos los chakras unidos en Ajna nos dan una pequeña visión, pero una pequeña visión de la razón y de la lógica de lo que podría ser el ser humano. Buen comienzo. Pero esto no nos dice nada todavía de lo que es la verdadera naturaleza por descubrir. Porque el verdadero ser humano, ahora estamos empopaditos, como en una crisálida. No podemos decir nada. No podemos decir qué es lo que va a salir de aquí. Les traigo un ejemplo que lo hemos hablado. Cuando el gusanito come hojitas y se desarrolla y termina su proceso de gusanito, fíjense ustedes, él se cuelga de una ramita y hace una crisálida, una pupa. ¿Y qué hace ese gusanito dentro de la pupa? Se disuelve. Su carne es material
para el nuevo ser que se llama mariposita. Entonces, ¿qué hace ese gusanito? Él tiene unas proteínas, unas enzimas dentro de su cuerpecito de gusanito y disuelve toda esa carne que está allí y hace un nuevo conjugado genético y construye otro ser partiendo de ese huevo, porque es un huevo, donde hay un material, ¿sí?, donde él realiza otra vez la construcción de la mariposita. Hemos hablado que la mariposa, nada que ver con el gusanito. Nada que ver con el gusanito. Entonces, ¿qué hace este ser tan maravilloso? Reconstruye y recrea, partiendo de lo que tiene, algo nuevo. Y cuando nace mariposita, es un ser con una estructura totalmente distinta y unos ciclos y una forma alimentaria totalmente distinta, porque ustedes no han visto una mariposa comiendo hojas, en cambio el gusanito sí come hojas. La mariposa toma néctar, ¿no? Ok, traigo este ejemplo. Al ser humano le corresponde un proceso muy semejante. El ser humano está en una acción donde él tiene que comenzar a empuparse. Entonces, él tiene que retomar todo el potencial que trae. Este cuerpo físico, hemos hablado, inclusive en conferencias, para los que me escuchan por primera vez, por favor, miren y retomen las otras conferencias que ya están subidas. El ser humano, entonces, él recrea y él toma la información que trae y expresa en este cuerpo físico solamente una parte que necesita para reconocerse a sí mismo. Pero este cuerpo es totalmente arbitrario. No es el cuerpo último. Este cuerpo es una circunstancia solamente de nuestro paso a paso. Vamos a tener otro cuerpo. O sea, la base. Tengamos en cuenta eso. Entonces tenemos que quitar la idea de que el cuerpo es el límite. El cuerpo no es el límite de la vida. Es una parte de la expresión de la vida. Porque la vida no es solamente orgánica. Si usted ve una piedra, esto es una forma de vida inorgánica. Porque la vida no solamente es orgánica. ¿Qué vive? Aquello que evoluciona, aquello que tiene una interacción, aquello que tiene una red. Precisamente, y la charla de hoy, que corresponde a Sahasrapatna, vamos a hablar de la red. Es importante. Vamos a ver cómo vamos a hacer este discurso, porque la charla de hoy es un poquito complicada. Voy a tratar de no enredarme en términos y para que ustedes me puedan entender bien en qué consiste lo que traemos en el día de hoy. Entonces, hemos hablado, cada chakra corresponde a un elemento, ¿cierto? Y cada elemento corresponde a una parte de la expresión de lo natural. Por ejemplo, vemos, y lo vimos en las charlas anteriores, Muladhara corresponde al reino del elemento tierra. Pero fíjense que este elemento no vive únicamente. Ni el elemento agua es único, ni el elemento fuego es único. Están interaccionados unos con otros. Cada elemento está entrelazado con el siguiente. Lo mismo en los chakras. Cada chakra tiene que estar actuando con el siguiente chakra inmediato. ¿Ok? Eso es importante entenderlo. Por eso no podemos trabajar cada chakra aislado. En fin, si tenemos algo que hacer en realizar con respecto a darle fuerza, hacer terapia con el chakra porque tiene que ver con una inflexión, con una actividad de un órgano. Ok, está bien. ¿Ve? Pero, en últimas, lo que debemos de hacer es accionar el chakra con el siguiente y este con el siguiente y este con el siguiente. E irlos resumiendo hasta llegar a Ajna.
En Ajna lo que hacemos es comprimir esa información y hacer una unidad informática, por así decirlo, de información única. Única, ¿ok? Bueno, por eso hemos subido el gradiente. Pero pasar de Ajna a Sahasrar es toda una gran empresa, es todo una, por así decirlo, un gran dilema, es un esfuerzo gigantesco. Aquí es donde realmente nos vamos a ver exigidos, porque es pasar de esa síntesis a la matesis, que es la iluminación espiritual. Yo quiero salir un poquito de ese dilema sobre la iluminación, porque pensamos que la iluminación es una fuerza estoica, una fuerza donde el ser humano tiene que meterse en una cueva y bueno, y toda la cuestión. Y no, la iluminación espiritual tiene que ver con precisamente en conocernos a nosotros mismos, ver qué mecanismos, qué interacción, qué naturaleza tenemos escueta para moverla y ponerla en función. Y darnos cuenta, en fin, para qué sirve lo que traemos. En eso consiste esa iluminación espiritual. Bueno, pero sigamos con la idea. Cada chakra que hemos venido tocando, que se tiene que sumar uno a uno y hacer un conjunto en la medida que va subiendo esa fuerza, va subiendo también el gradiente del punto de la información que tiene cada chakra. Quiero hacerme entender. A ver, si hablamos de el chakra, por ejemplo, Muladhara. El chakra Muladhara lo que hace es hacer una pequeña síntesis del elemento tierra. ¿Ok? Pero cuando el chakra hace una síntesis, una pequeña síntesis, él tiene que resolver el elemento tierra. Hablamos del prakriti. Él tiene que coger el elemento tierra y sacarle su stratum último, como las gotitas últimas que van a representar esa esencia de lo que es el elemento tierra, y así con cada uno. Lo mismo Swadhisthán con el elemento agua, Manipur con el elemento fuego, Anahat con el elemento aire y el elemento del discurso de la ley, que es Vishuddhi, que es el elemento etérico. Entonces cada chakra tiene que fabricar un algoritmo. Un algoritmo. Y hablo de la palabra algoritmo porque dentro de la Tantra no encontramos propiamente ese, digamos, ese término. Sí existe el término, pero no lo podemos traducir de la Tantra al español, porque desafortunadamente de la Tantra antigua que se hablaba el sánscrito, porque la Tantra no es solamente una técnica, sino una filosofía, era una cultura. Estábamos hablando 10.000 años antes de Cristo. Fíjense ustedes, y la Tantra era una cultura, y ellos hablaban el sánscrito. Pero al hacer la transliteración, no encontramos el término exacto. Este algoritmo, que es el punto máximo de síntesis del elemento en sí que estamos diciendo. O sea, recogemos el elemento y lo comprimimos en un punto esencial básico. Y ese punto esencial básico es un punto de conocimiento, pero la palabra conocimiento todavía aquí no me define totalmente esto. Pero la palabra algoritmo de pronto sí. ¿Y qué es un algoritmo? Es un punto donde tiene una entrada, tiene una salida, y en ese puntito hay un proceso. Y este proceso a su vez tiene un verse a sí mismo como punto y una recreación para
conectarse consigo mismo y poder desencadenar una nueva información basándose en la información que él tiene. Quiero hacerme entender. Vuelvo a explicar la idea. Este punto, que es la síntesis, esa parte esencial que nosotros llamamos prakriti, en el sánscrito se llama prakriti, tiene un flujo de entrada, un flujo de salida, un proceso en sí, que lo vamos a definir en dos partes. Uno, autorreconociéndose, tiene que hacer un proceso de autorreconocimiento, y otro, recreando ese autoconocimiento y creando nuevas pautas en sí mismo. O sea, juega con aquello que tiene. Es como cuando a un niño se le da un carro, pero el niño coge el carro y le pone piedras, y le pone muñecos, y le pone ramas, y le pone flores. Eso es recrear, emular. No se queda contemplando el carro, le pone elementos y conjuga. En eso consiste en la creatividad del niño. Verbigracia, eso es lo que hace un chakra, para que ustedes me entiendan. Entonces, el chakra crea un punto o un algoritmo, y ese punto, cuando tiene ese flujo de entrada, salida y un proceso en sí mismo, es un punto de conciencia, es un puntito de conciencia. No lo vamos a definir nada más de allí. Es un puntito de conciencia. La conciencia es luz, la conciencia es verdad, conocimiento.